barroco, luego existo. Bienvenidos al primer podcast sobre historia en Alcalá de Henares. En Alcalá, que no de Alcalá, que también. Pero estamos en Alcalá de Henares, somos guías, sobre todo en esta ciudad, patrimonio de la humanidad tan maravillosa que nos tiene absolutamente enamorados. Estamos jugando en casa, estamos jugando en nuestro territorio, somos comunicadores y aquí venimos a hacer lo que mejor se nos da. Hablar de historia. Dar la turra. También es verdad. Bueno, primero nos tenemos que presentar, ¿no? Efectivamente. No. ¿Empiezo yo? Hombre. ¡Qué emoción! Mi nombre es Anabel, como ya comentaba, guía turístico, comunicadora, mamarracha y de todo un poco. Y nada, estoy muy emocionada por empezar este proyecto. Hemos tenido muchos sobreestímulos estas últimas semanas, una final del Mundial, hemos vivido muchas cosas y nos hemos lanzado a la piscina con toda la emoción y con todas las ganas de llegar a todo aquel que esté interesado en escucharnos. Hombre. Y aquí mi compi. Bueno, yo soy Alex, también guía, divulgador, un poquito de todo y sí, yo creo que tantos estímulos que hemos tenido. Hay gente que incluso ha dicho que sí, una convergencia de estrellas, planetas, no sé qué. La final del Mundial, a mi casa ha llegado un nuevo miembro más, perrito. A mí también. Creo que por sorpresa. A la mía también, me he enterado hace un momento. Se llama Cucurella. El tuyo tiene motivos españoles, el mío es más histórico, ¿Ares? Sí. Ahí está. Yo creo que esto define perfectamente el rol de este podcast. Completamente. Va a haber un punto crítico, un punto formal y un punto que no tenga ningún tipo de sentido. Vamos a ir un poco oscilando entre un lado y otro. Vamos a ir moviéndonos. Somos una hoja movida por el viento. Efectivamente. Básicamente. ¿Qué nos trae este primer capítulo? Uy, pues hoy traemos varias cositas, que sí nos metemos de lleno con temas alcalainos, directamente de cómo hablamos, qué decimos y qué nos han estado colando hasta hoy en día. Luego nos vamos a viajar un poquito por la zona de Alcalá, alrededores, y nos vamos a ir hasta un pueblo. No voy a hacer spoiler, porque quiero que directamente lo veamos cuando llegue el momento. Y para terminar, el broche de oro, una barroca de verdad, una señora de los pies a la cabeza. Claro, es que a todo esto, este podcast se llama Barroco, luego existo, y define también perfectamente un poco la línea en la que nos vamos a mover. Somos dos personas muy barrocas. Completamente. Nos define perfectamente en personalidad, en esencia y en gusto, y vamos a mencionar en cada capítulo una persona que nosotros consideremos muy barroca. Y le vamos a dar ese toque barroco nuestro. Y que a día de hoy serían nuestras amigas. Hombre, o sea, eso por supuesto. Maravilloso tener esas personas como amigos, de verdad. Esto lo entenderéis cuando acabéis el podcast y escuchéis a la persona que vamos a traeros. Vamos a empezar entonces por el principio. Sí, pero quiero hacer una pequeña aclaración, siendo el primero, antes de nada, que conste y que quede aquí sobre papel, sobre cámara, que nosotros no somos en ningún momento un podcast para estudiar o para cambiarnos por la materia o por el propio profesor de historia. Chicos, que cojáis un libro y que estudiéis. Que eso está muy bien para entender alguna cosilla, que tengáis alguna duda, está genial, pero esto no va orientado a sustituir a ningún profesor o libro de historia del arte, de historia de España, de historia de la literatura. Aquí venimos a contar cosas que os hagan amena una tarde, un trayecto en coche, un entreno en el gimnasio que ya es muy duro, un poquito de todo. Y ya de aquí cada uno que coja lo que le interesa. A soltar mamarrachadas, como tiene que ser. Efectivamente. Eso sí, que si un profesor o una profesora nos quiere poner una clase, ¡ole! Somos autónomos. Creo que va a quedar también muy claro en este podcast. Nos damos al trabajo. Somos personas que estamos dopadas de trabajo y estamos siempre encantados de currar con aquel que quiera contratarnos. Bienvenido. Contrataciones, bodas, bautizos, comuniones. Aquí Primer capítulo, ya empezamos contrataciones, bodas, bautizos, comuniones, las BBB.
Sí. ¿Ves? Si es que barroco luego existo, por algo es. Ahí está, barroco, luego existo y en pequeñito, boda, bautizos, comuniones. Lo pongo abajo, teléfono de contrataciones. Ahí está. Bueno, barroco, luego existo. Ahí estamos. Comenzamos pues con esta primera parte del podcast a la que hemos titulado Muletillas complutenses. Estas muletillas, estas historias que ya forman parte del ideario colectivo, del ideario popular, que han pasado de generación en generación y que las hemos asimilado como una verdad absoluta. Esto es como cuando te dicen lo de una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, pues esto un poquito parecido. Así que te hago una pregunta, Alex. Dale. ¿Tú qué dices? ¿Francisco Valles o Francisco Valles? Bueno, a ver, si me lanzas así la pregunta, puedo entender cuál puede ser. Pero yo tengo que decir la verdad, y es que siempre, desde pequeño, bueno, desde que supe quién era, siempre he dicho Divino o Francisco Valles. Ahí estamos. Y de hecho es muy común encontrarnos ese Valles tildado. Para empezar, este caballero era médico de Felipe II, fue alumno y profesor de la Universidad de Alcalá, tuvo un papel decisivo en el estudio de la anatomía del cuerpo humano y él firmaba sus obras, cito textualmente, como Francisco Vallesio Covarrubiano o Francisci Vallesi Covarrubiani, que viene significando de manera literal Francisco del Valle de Covarrubias. Gracias, porque yo el latín no es que lo lleve muy bien, la verdad. Luego hablaremos de latín, querido. En este caso, lo más correcto era ir asimilando ese apellido como Valle o incluso como Valles. Pero en ningún momento podíamos pensar en un Vallés. ¿Qué pasa? Que en el siglo XX muchos historiadores, no voy a cuestionar el trabajo de los historiadores jamás, y quien diga lo contrario miente, pero tenemos un templo de Diana sin ser un templo de Diana en Mérida por algo. Bueno, eso lo dejamos para otra historia mejor. Cerramos paréntesis. Decidieron que lo de Valles no tenía tirón, que había que darle un poco de gancho al nombre, y tildaron. Y desde entonces siempre se ha reconocido como Divino Vallés o Francisco Vallés. El que encontremos a gente que diga Francisco Vallés, no hace falta decir, es que estás equivocado. De hecho, es un gran debate a día de hoy entre varios guías aquí en Alcalá, entre mis propios compañeros, entre la sangre de mi sangre. O sea, la guerra está en casa. Totalmente. Pero sí que es verdad que lo más correcto sería decir Valles. Ahora, lo vamos a encontrar tildado y no pasa absolutamente nada, pero que la gente lo tenga en cuenta, que cuando vea a Divino Vallés, que se pare a pensar quién fue este caballero y cómo firmaba realmente este caballero. Entonces, el médico de Felipe II lo hemos estado llamando mal todo este tiempo. Bueno, sí y no. Yo creo que él en ningún momento nos castigaría, nos lapidaría porque le digamos Vallés. Diría, no entiendo a esa gente, pero vale. Pero bueno, nos pasa algo muy parecido con el origen de Alcalá. ¿Cómo con el origen de Alcalá? ¿Cómo se llama la ciudad romana que va a ser origen de nuestra Alcalá de Henares? Bueno, yo he tenido controversia también en algunos sitios, ¿eh? Ahí vamos. De toda la vida. Incluso por el campo de fútbol que tenemos aquí, el Complu. Complutum. Complutum, 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 Complutensis. Chico, esto va a ser una definición muy clara, ¿vale? Si a mí me dieran €1 por cada vez que digo Complutum, yo estoy ahora mismo en Málaga, en la playa y no aguantando los 45 grados a la sombra que hacen Alcalá de Henares, te lo puedo garantizar. Pero es porque la ligereza de mi lengua, yo ahí no la mido, pero lo correcto, porque al final en el latín la sílaba tónica va a ir siempre a crear esas palabras llanas en el centro de la palabra, lo más correcto sería complutum. O sea, el plu sería la parte tónica. Ahora, de nuevo, en el colegio estudiamos inglés, estudiamos lengua castellana y literatura. Aquel que estudia en Cataluña también tiene el catalán, el valenciano. ¿Alguien estudia latín en primero de primaria? No. ¿Tenemos el latín como nuestra lengua recurrente en el día a día? No. Por suerte.
¿Va a venir una persona del siglo II a decirme, tía, no tienes ni idea? Y si viene, le digo, efectivamente, no tengo ni idea. No, y si viene, le invitamos aquí. Efectivamente. Y si viene, me asusto. Si viene, me asusto. Pero no pasa absolutamente nada. Lo correcto, con Plutum. Lo que pasa, con Plutum o con Plutum. Pasa algo, nadie se va a morir, chicos. Bueno, podemos enterrar el hacha de guerra. Por fin se tenía que decir. Y se dijo. Totalmente. Y se dijo como otras tantas cosas. Sí. Como por ejemplo... Yo creo que aquí tenemos que entrar en materia, ¿no? Nuestra casa de la entrevista, no tan entrevista ni tan casa. Efectivamente. Ni casa ni entrevista. Esto es como la casa de Hippolytus. Ni casa ni de Hippolytus. Los títulos. Título, titulitis. Madre mía. Pero ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe, queridos míos, que no vea yo otra vez a una persona pasando por delante de la casa de la entrevista diciendo, sí, aquí se reúnen por primera vez los Reyes Católicos y Cristóbal Colón? ¿No sabes? Están alojados en el palacio. La reina Isabel de Castilla está recién parida, la mujer, que ha parido a Catalina hace nada y menos. Hace menos de un mes. ¿Vas a hacer que se mueva la reina del palacio arzobispal 200 metros a lo que en aquel momento era el convento de San Juan de la Penitencia? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Ese es el que hoy en día está en la calle Santiago, ¿no? Las Juanas. Ahí tenemos. El origen tiene lugar en ese edificio. De hecho, donde ahora tenemos el patio del Colegio Cardenal Cisneros hacia la casa de la entrevista, todo eso era el complejo del convento de estas monjas, de estas religiosas, que va a fundar el Cardenal Cisneros. Sí, incluso hoy en día puedes ver parte de lo que sería uno de los claustros se mantiene como el patio y demás. Ahí está. El tema es que el Cardenal Cisneros funda aquello como espacio para religiosas franciscanas, casa para doncellas, sobre todo niñas huérfanas, que luego las ofrecen, pues como todos, o ser casadas o internar en un convento. Incluso también estuvo funcionando como hospital de mujeres. Ya en otro momento también hablaremos de los hospitales de las mujeres, que es muy interesante. Y en el siglo XIX era completamente inhabitable. Por eso se trasladan las monjas de un edificio a otro. La restauración la va a llevar a cabo, y esto lo voy a leer para no equivocarme, la Agencia Española de Cooperación Internacional a finales del siglo pasado, y ellos, a modo de símbolo o de homenaje, deciden llamarlo la Casa de la Entrevista. Pero no es el espacio donde los Reyes Católicos se encuentran con Cristóbal Colón. Eso pasa en el Palacio Arzobispal, queridos. Pues si supieras la de gente que me ha llegado a mí a decir en visitas, en reuniones familiares, amigos o incluso en los vídeos de redes sociales, no, es que de verdad se hizo en la casa de la entrevista, infórmate. Bueno. Hay que leer más, chicos. Claro, hay que leer. Yo creo que tienen razón realmente. Al fin y al cabo, el rey, Fernando el Católico, estaba ahí, que sí, Granada, y seguía pensando en Granada, acababan de tomar Ronda, acaba de nacer su hija, pero le interesaba Granada. Isabel acababa de dar a luz, tenía a los otros hijos por ahí, rondando. La latina les tenía cuidándole, enseñándole un poquito, y ella ha dicho, oye, ya que este muchacho viene aquí a que le recibamos, me voy a dar un pasito para Alcalá, claro. Me voy a la iglesia a rezar y le recibo ahí. Me he puesto el contador de pasos, hoy voy a llegar a los 10.000 pasos. Voy a llegar de aquí al convento, del convento a la calle Mayor, de la calle Mayor me voy a ir hasta Aguadores y de Aguadores vuelvo. Completamente. Y como no voy a hacer 10.000 pasos, recién paridita, me voy a ir a la Virgen del Val. Aquí al lado de la ermita. Eso es. Pero además, sobre todo en enero, que hoy en día no, cambio climático, pero la nieve, es el cutis. La nieve, el fresquito de Alcalá en ese momento tenía que ser maravilla recién dada a luz. Tenía mucha gana la reina Isabel de... Completamente. Bueno, pero es que escucha, esto no nos libramos. Aquí en Alcalá ni siquiera reconocemos, por lo menos, mucha gente no quiere reconocer que la entrevista fue en el Palacio Arzobispal, pero es que en el resto de España hay mucha gente que no quiere reconocer que la primera entrevista fue en Alcalá de Henares. O sea, yo conozco
2 ciudades que nos lo quieren quitar. Y es que yo he ido a visitas y he hablado con gente de allí y están 100% seguros de que es en esas ciudades. Y no me da miedo decirlo, Córdoba y Sevilla. Sí. O sea, está genial. O sea, a mí me encanta porque siempre que haya ese pique entre ciudades nos vamos a ir retroalimentando unos y otros. Pasa lo mismo con Cervantes, del cual hablaremos largo y tendido en algún momento. Es que tiene para varios capítulos. Efectivamente, pero mientras tengamos el debate, a mí me viene genial. A mí me viene genial sacar la incógnita y ponerla sobre la mesa, porque la gente viajará, irá, investigará, conocerá o no, pero a alguien le caerá esa duda. Ahora, yo he viajado a Córdoba, no hablo de mi vida personal, bien lo sabes tú. Pero vengo a hablar de mi vida personal. Muy bien. Yo, como persona de ascendencia cordobesa, viajé a Córdoba cuando se publicó aquello de que Miguel de Cervantes era cordobés. Yo tenía ganas de pelea. Como muchos de nosotros. Y yo quería ir como Argentina en el Mundial, a jugar metiendo patadas. A romper piernas. Contraté una visita guiada. Y en la ronda de preguntas, el guía preguntando, ¿de dónde venís? Ja, Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, Alcalá de Henares. Boom. Hombre, no vivo ni aquí. Pero yo dije, yo quiero que sepa que vengo de Alcalá y que el motivo por el que vengo es porque me explique esto y porque me explique eso de que en Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba fue la primera reunión entre Colón y los Reyes Católicos. Y al acabar la visita... Luego acabamos de jajas, porque era un hombre encantador y majísimo. La deformación en profesional. ningún momento llegamos a un punto de entendimiento. Él defendía lo suyo, yo defendía lo mío. Está genial y hay que defenderlo. Y hay que decir, oye, pues dicen los de Córdoba que igual fue allí. Y que se vaya la gente a Córdoba. Sí, totalmente. Y que se quemen ellos en saber qué es. Yo voy a defender lo mío. Aunque yo, perdona, como te has dicho hay que defender, yo en Alcalá voy a defender también. Y es que aquí tenemos los papeles que lo certifican. Y 2 cositas. Sí es verdad que ellos se basan en que, estando en la guerra de Córdoba, de Granada, los reyes católicos siempre pasaban los inviernos en Córdoba para estar cerca y preparar las estrategias militares. Pero es que en ese momento, y gracias a las crónicas de los reyes católicos que se publicaron en 1490, 1500 y poco, si no recuerdo mal, del cronista de los reyes en concreto, menciona que en invierno de 1485 van a salir de Córdoba, paran en Jaén y de ahí van a subir a Alcalá de Henares, donde paran y el 16 de diciembre de ese mismo año nace nuestra querida princesa o infanta, como queramos llamarlo, Catalina de Aragón. Reina. Y reina completamente. La reina de Inglaterra. Y aquí remamos con los ingleses. Remamos juntos porque algo que tendrán ellos y que tendré yo siempre es que siempre reconoceremos a Catalina como reina. A nosotros con Inglaterra nos han unido 2 cosas. Catalina de Aragón y las ganas de quitar a Argentina del Mundial. Así de sencillo. Efectivamente. Bellingham, contigo desde chiquitita, Nino. O sea, es que... Nos vamos a tomar un fish and chips un día a las 5 de la tarde, lo que tú quieras, cariño. Efectivamente. Ahí. No, pero además yo siempre lo digo en las visitas, volviendo con Isabel y para terminarlo, con la entrevista, me hace gracia porque mucha gente dice, claro, pero pudieron venir, da luz y se va a Córdoba. Y digo, a ver, yo siempre pregunto a las mujeres, porque es el mejor ejemplo. Ustedes, después de dar a luz, además, el último de sus hijos, que llevamos unos partos encima, unas cuantas guerras. Y complicados. Y complicados, porque no es que se lo dieran fácil a la muchacha. Y que la pobre Isabel no estaba de salud exageradamente bien. Lo descubrimos más tarde. Efectivamente. Entonces, después de dar a luz y con todo lo que ya tenía encima, ¿serías capaz de coger un caballo o un carruaje en el siglo XV e irte tan rápido hasta Córdoba para días después, el 20 de enero en concreto, recibas a un muchacho que te está pidiendo reunirte con él para decirte no sé qué de la tierra que es más pequeña de lo que te dicen tus consejeros? Nena, que te compro antes que la reina se moviese del Palacio Arzobispal a la casa de la entrevista para reunirse con Cristóbal Colón a toda la parafernalia que se monta para trasladarse a Córdoba. No, totalmente. A ver, si hubiese sido en el siglo XXI, te digo, vale, el AVE, un Uber, perfecto, encantado, un helicóptero. Taxi. Pero creo que en ese momento, a caballo y a carruaje, lo veo totalmente... complicado. Really hard. Sí, really hard. Totalmente. Somos English hoy. Nos ha unido lo que unió el Mundial, que no nos desuna la historia. Efectivamente. Completamente. Bueno, que no nos desuna la historia, siempre y cuando no mencionemos
a la Armada Invencible, a Felipe II y todo eso. Y si metemos ya todo lo peso con lo que nos hemos enfrentado, que si el Imperio, que si la independencia de Flandes, las independencias americanas, bueno, es que nos podríamos meter a la Unión Ibérica. Yo creo que nos da para otro Yo podcast, aquí entro y siembro esta semilla. Hay que cambiar las señales de stop y castellanizarlas. Estoy de hablar, o sea, igual que nosotros lo tenemos en nuestra jerga constantemente, el tour. Ya. ¿Cómo que el tour? Nena, ¿qué es la Alcalá de Henares? Que somos de Madrid, visita guiada. Bueno, y no solo eso, yo creo que lo peor de todo y lo que sí que nos afecta, ¿verdad? Free tour. Pues ya está en español, visita gratis, ya está, ¿para qué más? Bueno. Mira, otra muletilla. Bueno, pero esto ya no es muletilla complutense, esto es muletilla internacional. Completamente. Bueno, internacional no, porque aquel guiri de turno sabe perfectamente que ese free no significa gratis. Bueno, habrá alguno que dirá, ya que pone free, para mí es gratis también, ¿eh? No. Hay alguno que seguro. Como personas que hacemos free tours, aquí venimos a hablar como yo me entere que una de las personas que nos pueda escuchar llega a un tour y dice, no, es que es gratis, y da 1 euro, 2 euros. O calderilla. La calderilla, lo que le sobra de bolsillo, un trozo de un bocadillo de mortadela. Te buscaré. Te invito luego a una cerveza que me han hecho. Te buscaré, te encontraré y me convertiré en tu peor pesadilla. O sea, basta. Stop. No, basta. Stop, vamos a cazar a los demonios. Eso es, somos la guerrera de Cristo. Chicos, el free tour, yo entiendo que hay momentos en los que efectivamente hay pseudoguías que hacen unas visitas guiadas que no se le puede reconocer ni siquiera como visita guiada. Intrusismo laboral. Porque es que es lo que hay, o sea, efectivamente así es. Pero lo que no puede ser es que recibáis un servicio de una persona que se está presentando como un guía oficial, como un guía con una formación, que os está haciendo un recorrido histórico de la leche y que tú sigas pensando que lo estamos haciendo porque nos aburrimos en nuestra casa. Nena, de verdad, ¿tú te crees que a mí me está apeteciendo estar a 46 grados a la sombra, dando gracias, entonando un bienvenidos y bienvenidas a Alcalá de Henares, tal, para que tú me des luego una galleta? Es que a mí esto me ha pasado. Yo he hecho en Navidades, semanas de Navidades, yo he acabado una visita y me han dado una galleta de jengibre de una tienda de aquí de la calle Mayor, de una caja de galletas de jengibre. Oye, que la galleta buenísima, eso seguro, pero... La galleta la tiré a la basura, porque estaba o por tirársela a la basura o tirársela a la cara. Pero que conste que no es por la galleta, sino por el gesto de la galleta. No, ese aquí hay más meollo, ¿vale? Porque era una familia, en plan, abuelos, hijos, nietos, todos juntos. Venga. Que se iban todos juntos a hacerse una visita por Alcalá y ahí van a acabar con un chocolate con churros y me parece la monda lironda. Genial. Pero yo acabo mi visita y mandas a esa pequeña criatura de 3 años con una bufanda que le cubre hasta la nariz para darme la galleta y decir muchas gracias. Claro, tú ahí, 1, se te cae la baba por el niño, 2, les da ganas de coger la galleta y lanzársela a la cabeza a los padres, o sea, las cosas como son. Mira, hubo tantos pensamientos cruzados en mi mente. El niño volando. El niño volando contra los padres. O sea, yo llegué a una conclusión y es, a partir de ahora yo empiezo las visitas con una explicación al público de lo que es un free tour. Desde aquí, un free tour no es un tour gratuito. Es un tour en el que se valora al final del recorrido el servicio y se paga en correspondencia a ello. Eso es. Y no es menos de 10 euros. Y ahí lo digo. Estoy ya de los 5 euros por persona hasta las narices. Tú vas a Bélgica. Mira, que si quieres te paso yo la factura de mi IVA, de mi trimestral, de mi cuota de autónomos y echamos cuentas. Y 5 euros no son, la verdad. Pero no solo eso, sino que encima hay una respuesta que yo la adoro porque es mi favorita entre todas. No entre, no, es que yo pensaba que esto era gratis. No, es que no. No. La mejor de todas es, no, es que yo pensaba que es del ayuntamiento y yo ya pago mis impuestos. Cariño, yo también los pago y tengo que seguir pagando cada trimestre.
Esto no es del ayuntamiento, el ayuntamiento yo veo cero y menos. Yo pago mis impuestos. Señora, usted es de Algeciras y está en Alcalá de Henares. Usted no ha contribuido, en todo caso, a este ayuntamiento. Igualmente, aunque Igualmente está todo mal. En plan, si quiere empezamos por esa base de la estructura y continuamos. ¿Alguien debate el precio de una cerveza? Te puede parecer cara, pero una vez que te sientas en el bar, te la tomas y aquí no dicen ni mu. Y luego dices a tus amigos, madre mía, lo que me han cobrado por este tercio. El tercio parece que tenía oro dentro. Sí, pero luego se lo sirven en una copita no sé qué, con unas patatitas no sé qué, en un bar de no sé qué, super pitimini, y escucha, 4 euros por un tercio. Madre mía, pero qué servicio, qué lugar, que no sé cuánto repetiría. Y ahí nadie se va a quejar. Nada. Pero luego el free tour, la cultura debe ser accesible, pero la cultura se paga. La cultura se tiene que mantener y los que trabajamos en cultura, porque el ser un guía turístico, voy a coger con pinzas lo de guía turístico, porque efectivamente atendemos a turistas, pero el servicio que estamos dando es un servicio cultural. Tendríamos que diferenciarnos, guías turísticos y guías culturales. Es que otro día hablamos de ese melón, que por no tenemos ni un convenio los guías. Que estamos jugando entre convenios de agencias de viajes, cosas que no tienen nada que ver con nuestro sector. ¿Qué es eso? ¿Se come? No, directamente te dicen, encasíllate el ser un autónomo, sobrevive a lo que puedas y vamos tirando. Pero no nos desviamos de este tema. No. Ya nos hemos ido muchísimo que psicología, yo creo que esto es para otra historia. ¿Qué hemos dicho? ¿Barroco luego existo? Pues esencialmente esto. Barroco luego existo puede ser que hablemos de repente de una cosa y acabamos terminamos hablando, yo qué sé, del Imperio Hitita, cualquier cosa. ¿Por qué no? También eran muy barrocos para su época. De nuevo perro cucurella. Totalmente. Eso y es. Porque es tan importante como el verdadero cucurella, o sea, cualquier cosa. Efectivamente, majísimo. Todo es posible, pero creo que nos tenemos que mover. Sí. Nos tenemos que viajar un poquito. De hecho, nos vamos a mover de manera literal de Alcalá de Henares. Entramos en una nueva sección a la que hemos titulado Kilómetro 30. Porque estamos a 30 kilómetros de Madrid. Es que nos hemos comido tanto la cabeza. Podríamos ser romanos. Romano luego existo también podría ser perfecto, ¿eh? Y estaría muy bien metido. Sí. Vemos algo, nos llevamos así. Totalmente. Perfecto. Nos desplazamos unos kilómetros de Alcalá, nos vamos hacia Sigüenza. Al este. Vamos. Estamos absolutamente enamorados de Sigüenza. Hombre, Sigüenza. Ese entorno medieval que solamente con pisarlo ya te está trasladando a la Edad Media. Hermana, prima, es familia. O sea, Sigüenza, Alcalá, somos familia. Es que tenemos mucha historia en común y a día de hoy, en la actualidad, seguimos teniendo muchas cosas en común y esperamos que dentro de no mucho tengamos otra cosa en común porque está propuesta como patrimonio mundial y le va llegando, le va tocando. Por favor, aquí hacemos un llamamiento nosotros desde Barroco Luego Existo, UNESCO, por favor, cámara, ¿cuál es la mía? Por favor, pedimos, exigimos, suplicamos, es necesario. Hay otras ciudades que lo tienen y que a lo mejor, bueno, o otros conjuntos. Sigüenza se lo merece, lo necesita, es grande, su historia, cultura, todo. Por favor, la queremos ya como ciudad patrimonio de la humanidad. Quiero también que quede claro, chicos, que el Ayuntamiento de Sigüenza no nos ha pagado por esto. No. Lo estábamos haciendo porque literalmente nos gusta mucho. Y pero por que eso, si quieren, estamos abiertos a sugerencias. Siempre, de nuevo, BBB, bodas, bautizos, comuniones, para lo que quieran. Sigüenza es una ciudad que nos va a tener enamorados, es un entorno que nos tiene fascinados. Y si te parece, voy a hacer un pequeño barrido por su historia, desde el origen hasta la actualidad. Para entender eso de hermana, familia y ahí tan está. Bonito que es, por favor. Y luego vamos a dar algún consejo para la gente que quiera ir a visitar Sigüenza. Deleítanos. Pues el origen de este lugar, esta Sigüenza actual, lo vamos a remontar en la época de los celtíberos, pero no me voy a enrollar mucho y pasamos con los romanos y tampoco me voy a enrollar mucho y me voy ya a lo que me gusta, que es la Edad Media. Eres guía. Con los visigodos. O sea, algo que tenemos que tener facilidad es saltarnos los años de 100 en 100 años, así rapidito, cortito y al pie. A todos les encanta decir que aquí ha habido romano porque te da una cosa muy bonita, que sí origen y carpetanos, pero... Edad Media.
¿Qué estamos viviendo en Sigüenza en la Edad Media? Pues que es un lugar, estratégicamente hablando, muy cómodo, muy hábil, está muy bien posicionado, tiene materias primas muy cerca, o sea que es un entorno donde vivir es 10 de 10, es calidad, vamos, ya era UNESCO en la Edad Media, te diré, ya era patrimonio de la humanidad. La cosa es que gustaba tanto que los musulmanes lo van a tener como en el punto de mira desde el principio. El arzobispado de Toledo va a fijar una sede episcopal en Sigüenza, o sea que Sigüenza en sí ya va a tener su propia diócesis subordinada, efectivamente, de la archidiócesis toledana. Y claro, gusta tanto a los cristianos y está tan reconocido a nivel nacional que los musulmanes conquistan este asentamiento. Todo lo que tenga que ver con el mundo católico lo vamos a trasladar a Medinaceli y los musulmanes deciden que Sigüenza le viene muy bien como enclave militar, es puramente militar y defensivo, ¿vale? Vamos a tardar mucho tiempo por parte de los cristianos en conquistar aquel territorio y de hecho no vamos a reconocer esa reconquista hasta el siglo XI-XII, vamos a decir el siglo XII. En la época de mayor esplendor voy a fijarla en el siglo XV. ¿Qué nos va a pasar en el siglo XV? Que llega uno de los grandes protagonistas, también muy vinculado con Alcalá, que va a ser el cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, que era obispo de Sigüenza y que más adelante sería arzobispo de Toledo. Por eso está tan vinculado con Alcalá. Alcalá, territorio de Toledo hasta el siglo XIX. Paréntesis y seguimos. Aquí el hombre escalando como tiene que ser. Ahí está. Este señor dio a Sigüenza su primer acueducto. Ordenó crear la Plaza Mayor de Sigüenza, que es la plaza que está aledaña a la catedral, que tiene una parte soportalada, que es preciosa, y de hecho esta va a ser la primera plaza mayor del Renacimiento en Castilla. Y muy importante, en el año 1484, junto con Juan López de Medina, vamos a fundar la Universidad de Sigüenza. Pero, escucha, Universidad de Sigüenza, Salamanca y Alcalá. Hablaremos en otro momento de los términos de universidad, de estudios generales, de ciudad universitaria, porque todo esto tiene muchos matices, ¿vale? Pero hablamos de que ya existían ciertos colegios en Sigüenza y que todo eso lo vamos a aglutinar para fundar una universidad. Y es una universidad independiente hasta 1824, o sea, fue una trayectoria muy larga. Antes de que el cardenal Cisneros fundase la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense, la primera ciudad universitaria de la historia, aquí barre la casa, evidentemente, ya unos años antes ya existía un enclave académico universitario no muy lejos de aquí. Esto es importante porque a partir de 1824 tenemos una universidad en Alcalá muy potente y va a absorber a la Universidad de Sigüenza. Por eso decíamos, es que somos familia, literalmente, porque llegó un momento en el que dijimos, tú tienes peras, yo tengo manzanas, pues chica, montamos una frutería. Totalmente. Ahí está. Y vamos a funcionar hasta 1837 y aquí, amigas, caemos todos, sí, porque llega la desamortización y perdemos la Universidad de Alcalá, por tanto, Sigüenza cae con la Universidad de Alcalá. Voy a saltar de nuevo en el tiempo. Bueno, antes de nada te quiero decir, Cardenal Mendoza, grande, o sea, Cardenal Mendoza tenemos que decirlo así porque fue obispo de Sigüenza, pero es que ese señor, antes de ser arzobispo de Toledo, llegó a ser cardenal y es que nos dejó el mejor recuerdo que tenemos en Alcalá, la rabieta del arzobispo Carrillo y Acuña. Quería ser cardenal, le hizo la pelota a la reina Isabel se presentó en Alcalá con el obispo de Sigüenza, aquí acá Mendoza, y de repente le dio el título a Mendoza. O sea, Carrillo se cabreó tanto que dijo, como la reina entra en Alcalá, me voy por la puerta de atrás. Es que tenemos que dedicar otro capítulo a Carrillo. ¿Capítulo solo? ¿Temporada entera? Temporada entera. Sí, hombre. Total y absolutamente, pero sí, tal cual. Pues ahora voy a hacer otro salto abismal en el tiempo y me voy a ir al siglo XX y a la espantosa Guerra Civil Española, ¿de acuerdo? Durante la Guerra Civil, primeros meses de la guerra, tenemos a Sigüenza como un enclave republicano, prácticamente un
asedio por parte del bando republicano para quedarse con Sigüenza. Más de 700 milicianos lucharon contra el bando sublevado, que poco a poco iba ganando más territorio, y de hecho de Sigüenza los pocos que sobreviven republicanos tienen que quedarse encerrados en la catedral durante varias semanas, y lo único que les quedó para poder sobrevivir era acordar una rendición, que bueno, pues como en todas las guerras, pues fue de aquella manera, ¿de acuerdo? Y cuando Sigüenza se queda como propiedad, como enclave para el bando sublevado, es el bando republicano el que va a bombardear la catedral. Con el bando republicano fueron las tropas alemanas los que bombardean Sigüenza, con el bando sublevado son las tropas republicanas los que bombardean la catedral. O sea que entre unos y otros Sigüenza se queda literalmente destrozada, destrozada. ¿Era importante para los republicanos destrozar Sigüenza y atacar justo ahí al bando sublevado? Por un motivo clave, y es que ahí se va a gestar, va a ser la base de operaciones para la después conocida como la Batalla de Guadalajara, que donde te muevas por la zona de la Alcarria se va a mencionar la Batalla de Guadalajara. Y por eso Sigüenza tiene esas épocas de esplendor, de subida, de bajada, pero es que en la guerra civil, y hablando de algo tan importante como la guerra, por tener presente ese acontecimiento y cómo ha tenido que resurgir de sus cenizas, porque al final gran parte del patrimonio de Sigüenza es un patrimonio reconstruido porque se destrozó. Pero ahí tienes un barrido muy rápido, muy express, para que evidentemente motivemos a la gente a visitar Sigüenza. Y no solo eso, también para dejar claro que aquí, en este podcast, con lo barroco que somos, no tenemos miedo a hablar de nada. Obvio. Que siempre la guerra civil en todos los sitios es un tema tabú. Aquí no, aquí está presente. Es que hay que hablar. O sea, hay que hablar, porque sí, hablamos, pero creo que una de las cosas que también nos pasa en nuestro trabajo es que nunca sabes hacia quién te estás dirigiendo, y las palabras, por mucho que haya una intención objetiva, dependiendo de las mentes que las filtren, se pueden malinterpretar o malentender. Las cosas dichas con respeto, con claridad, con referencias, y desde el punto en el que estamos hablando del siglo XXI, que no somos una generación que haya vivido la guerra, ni haya vivido la posguerra, ni haya vivido una dictadura, y por ello no vamos a entrar en ningún debate. Cada uno tiene sus vivencias, sus experiencias y su idea, y está bien. Nosotros venimos a decir las cosas como pasaron, como son. Ya está. Entre unos y otros, en este caso concreto, Sigüenza quedó reventada. Como se diría, entre unos y otros la casa por barrer. Eso es. Perfecto, madre mía. Pero bueno, pedazo resumen, ¿eh? ¡Hombre! Casi 2 milenios ahí, resumidos en... Y el ChatGPT, como dirían. Y si yo ahora mismo fuese a Sigüenza, tú como guía, ¿qué me dices que tengo que conocer? Bueno, yo, sin ser nada de eso, me refiero guía de Sigüenza. Efectivamente. Que, chapo por los de allí, me encantaría algún día poder hacer alguna visita allí. No lo niego. BBB, repetimos. Para contratarnos o para invitarnos a una boda. También a una boda bautizo de comunión. A una visita también. También BBCV. Ahí está. Ya está, nos parece todo perfecto. Pues a ver si... Siendo un poquito tradicionales en qué visitar por Sigüenza, obviamente es un pueblo medieval precioso, tienes muchas cosas por visitar, entre ellas sus propias calles. Les recomiendo, piérdete. No es malo, simplemente que te pierdas por una ciudad, vete por los callejones, los rincones, cualquier sitio, enamórate de los locales que vas a encontrar allí, las personas, los negocios, todo. Disfrútalo, pertenece a esa ciudad, hazte de esa ciudad. Pero sí que hay 3 monumentos o 3 lugares que hay que visitar sí o sí. Y entre ellos, pues empezando por un icono, la iglesia de San Vicente. Una iglesia que, pues siempre que hablamos del románico, nos vamos al norte. Siempre decimos, nada, el norte es el románico, el puro centro. Se nos olvida que aquí hubo románico. Sí. Muchas veces hablamos de mudéjar. Bueno, si hablamos con profesores de teoría del arte o teoría de los estilos, nos van a decir, el mudéjar no existe. Se lo inventaron en el siglo XIX, cariño. El no mudéjar sí, pero el mudéjar no.
realmente es un estilo románico, un poquito más, podríamos decir, con tendencia musulmana o tendencia árabe. Bueno, vale, pero es un románico que se da en diferentes zonas. Pues esto es una iglesia preciosa, anexionada a la catedral además, desde el siglo XII más o menos, de la cual se sabe que hay restos anteriores incluso. Estamos hablando de un románico puro y duro en la mitad de la Alcarria y que está súper desconocida. Además, si no recuerdo mal, sé de alguien muy cercano ahora mismo que iba a visitarlo y que quedó impactada. Tan cercano. A escasos centímetros. Impresionada porque justamente como hay mucha reconstrucción, porque también fue un espacio tan dañado y ha tardado tanto tiempo en poderse reabrir y darse a conocer, han hecho una cosa muy inteligente y es: nosotros representamos el románico de Guadalajara y vamos a dar a conocer el románico de Guadalajara. Entonces, de una manera muy sencilla, pues te van exponiendo esos puntos donde podemos encontrar edificios románicos, esas referencias al románico español en esta zona, que estamos muy habituados a hablar de románico si nos desplazamos hacia el norte. Hablamos de León, hablamos de Zamora, pero según vamos bajando también podemos encontrarnos románico, y en este caso en Guadalajara, que lo tenemos al lado, chicos. Está muy interesante. Sí. Hombre, la verdad es que sí. Y ya que estás por esa zona, pues ya te tienes que pasar a lo que tienes al lado de la iglesia. La Catedral de Santa María de Sigüenza. Es decir, de Toledo, se me ha ido completamente. Es que son muchas Santa Marías. Sí, hay muchas Santa María, la verdad. Una catedral maravillosa que además podemos decir que es la construcción perezosa. Se empieza a construir ahí desde la Reconquista. Reconquistamos la ciudad de Sigüenza, cristianos estamos aquí. Vamos a construir un templo, nuestra catedral, encima de lo que fue una mezquita árabe supuestamente, o no se sabe realmente qué pudo ser. Incluso se decía que pudo ser otro tipo de construcción, sí, ¿no? Un espacio militar seguramente, a saber, ruinas árabes seguro. Eso vamos a encontrar. Esa es la tendencia siempre. Bueno, pero van a empezar a construirla, pero se irá haciendo poco a poco, y tan poco a poco que va a llegar el siglo XV y va a decir el cardenal Mendoza: señores, ponerse las pilas, que hay que terminar esta catedral. Pedazo catedral gótica, eso sí hay que decirlo. Maravillosa. Si hay que hablar de catedrales, esa es la mejor de todas, aunque fue muy dañada en la guerra civil, pero que gracias a Dios, a patrimonio, a lo que queramos llamarlo, se ha reconstruido gran parte, porque está perfecta ahora mismo para poder visitarla. Y uno de los tesoros, aparte de tapices, cuadros, diferentes esculturas que vas a encontrar dentro, es el sepulcro del doncel. Me encanta. El doncel, vas a encontrar todo alrededor del doncel. Es como llegar a Alcalá y hablar de Cisneros o de Cervantes. Es lo mismo. Es que el doncel representa algo inédito. Un caballero, alguien de alta cuna, que al morir ha querido ser representado con su armadura, sí, representando que él fue militar, pero a la vez que sabía leer y que está leyendo su nombre sedante, es decir, tumbado, con un libro abierto y leyéndolo. Estamos hablando del siglo XV. Tan coqueto. O sea, tan barroco él. Sí. Sin ser nada de eso. Él en plan de, a mí como una musa. Sería un poco picnic también. Sí. Total. O sea, me encanta. O sea, esa representación, y que yo cuando lo estudié en la carrera de historia, cuando empecé, es mi fantasía. O sea, como eso no hay nada. Entonces, eso no te lo puedes perder. Esa Sigüenza es el icono. Y para terminar, algo que, bueno, se nos puede salir un poquito del bolsillo, pero creo que es maravilloso: el castillo de Sigüenza, el actual Parador. De paradores, hay que visitarlos todos en España porque te dan lugares icónicos, más que ninguno. Total. A ver, yo sé que es un poquito caro. Yo sé que las habitaciones se nos va del presupuesto, nosotros somos autónomos, pero no de estos que cobran, ¿sabes? O sea, nosotros somos autónomos de calle. No soy Amancio Ortega. Exactamente, ni nada de eso. Eso es. Así que en nuestro caso la mejor forma es ir al castillo, vas a la cafetería y un cafecito. Te pides un pequeño café que te cuesta mucho menos que un frito. Y no pones pegas. Eso es. Y luego tienes unas vistas maravillosas. Ahí, de repente, sentadita en la terraza, con tu café, tu cervecita, lo que quieras, te vas a sentir como una reina. Es que yo cada vez que entro, literalmente pienso, soy Urraca. En plan, soy Urraca. Primera reina. Es que ya dedicaremos un capítulo a las reinas. Reinas a con las mayúsculas. Pedazo de mujeres
hemos tenido, con poder, que hemos tenido en nuestra historia. Y que han sido maltratadas, ¿eh? Me refiero a histórica. Bueno, algunas literalmente, otras en la historia. Sí, sí. No se las recuerdo como tienen que ser. Y de hecho, mucho tiene que ver con nuestra siguiente sección. Nuestra siguiente, spoiler. Se murió. Es que es perfecto. Porque es que todos de los que hablamos están muertos. Eso es lo único que la gente seguramente que sabe. Efectivamente. Sabemos que nacieron, vivieron y se murieron. Y además, como han pasado varios siglos desde eso, todos han muerto. Ya. Sí. Sin problema, todos lo van a saber. Si me la encuentro, me asusto. Bueno, oye, en alguna teatralizada seguramente, ¿eh? Teatralizada, pero... No a la verdadera. No a la verdadera. Que no nos visite, por favor. O bueno, sí, que venga aquí. Bienvenida sea como los romanos. Encantados de que vengan. ¡Ojo! Bueno, igual decir ojo. No, a ver, no viene muy bien, escucha. No viene muy bien en este momento lo de decir ojo, porque la que viene hoy a visitarnos, teóricamente, es Ana de Mendoza. Acá la tuerta, acá la princesa de Éboli. Qué gran señora. Señora, ¿eh? O sea, para mí esa señora tiene poderío de las copleras, en plan, poderío del folclore, poderío de te miro y... Sí, es que te miro y con que te esté mirando ya te estás achantando, chaval. O sea, bueno, te estoy mirando. Con el ojo que me queda... Exactamente. Te echo media mirada. Eso es. La otra te la imaginas, ¿vale? Ay, que tiene narices que perdiese el ojo jugando de niña con un familiar o con un amigo con una espada. O sea, tiene narices que se ensartase el ojo. Bueno, es que ese tipo de accidentes jugando con armas que no tocan. Sé por dónde vas. Pero aquí tampoco hay ni juego de coronas ni nada de eso, Nada. En este caso fue, pues eso, posiblemente haciendo niñatadas y metieron la espada donde no correspondía. Hombre. Eso es. En este caso en el ojo. En el ojo. Se puso el parchecito y tan tranquila. Eso sí, pedazo icónica esta señora que se creó un look que solo podía llevar ella, porque claro, se iba a poner un parche en esa época, pero que la hizo única. Sí. O sea, iba a decir su guiño, pero no, su seña, su guiño permanente de identidad. Yo fíjate que vivo un poco enemistada, no con Ana de Mendoza y de la Cerda, sino con cómo ha tratado la historia a Ana de Mendoza y de la Cerda, a la princesa de Éboli. Porque cuando buscas un poco sobre ella, yo me he llegado a encontrar cosas que me han crispado mucho. O sea, yo me he llegado a encontrar la acusación, el adjetivo, la han llamado literalmente loca. O sea, la historia la ha tratado como una loca. Y a mí con esto me llevo siempre a la reflexión de manda narices que todas las mujeres que han tenido ambición, presencia y carácter las acabemos llamando locas, o si no, que nos lo digan con nuestra querida Juana I de Castilla. Bueno, si no es loca, es guarra, sí. es promiscua, porque sin ir más lejos, decimos siempre, no, hay una señora que la respetamos todos, Isabel la Católica, pero ¿quién no ha escuchado más de una vez? Es que dijo que hasta que no conquistase Granada no se iba a bañar. La estamos llamando guarra. Sí. Por favor. Señora, huele mal. No, pero es que igual con estas mujeres... sí, la princesa de Éboli, aquella que se lió con Felipe II, que se lió con el secretario, con Antonio Pérez, que se lió con Juan Escobedo. Primero, nos vamos a fiar de qué fuente. Porque, por ejemplo, nos fiamos de fuente de que estuvo liada con Felipe II por, en parte, Antonio Pérez que huye del territorio enfadado, y yo que me voy a fiar de ese señor. Y luego ya todo son pues conclusiones a las que se han ido llegando. Yo soy más partidaria a pensar que Felipe II, al igual que Antonio Pérez, estaban enamorados de Ana de Mendoza. Obviamente. Y no por ello tiene que haber ningún tipo de tema sexual. O sea, y si lo hubo, allá ella. Pero no podemos reducir toda su biografía a un encuentro de cama. O sea, una señora que tiene el linaje que tiene. Vamos a ver, estamos hablando de una señora que viene de la familia de los Mendoza y de la Cerda, que viene directamente de la realeza. La realeza castellana. Culta. Con eso, lo que te digo, ambición, inquietud, mucho carácter político. O sea, era... Una visión increíble.
Se decían que si lo hubiesen dejado entrar en decisiones reales del reino, otro gallo hubiese cantado, la verdad. Porque el Felipe, algunas cositas se le iban mal. Pero además, estamos hablando que es una mujer que estaba relacionada directamente, era descendiente del hombre que acabamos de mencionar, el cardenal Mendoza. O sea, influyente no, lo siguiente. ¿Cómo no va a ser importante? Y la hemos recluido a la tuerta amante de Felipe II. Sí, y luego nos encasillamos en... ¿qué pasó con la vida de Ana de Mendoza? Pues que invitó a su casa a Juan Escobedo, que Antonio Pérez le dijo a Felipe II que sepas que esta te la está dando con manteca porque está con el secretario de Juan de Austria reunida. Que eso sabemos lo que significa en la época. Y Felipe II... movido por ese come de Antonio Pérez, mata a Juan Escobedo. Una vez que le mata dice, ¡ay va, qué he hecho! Que me lo he cargado. Esto puede conllevar un problema diplomático. A Antonio Pérez lo encierro en la casa de Cisneros, en la plaza de la Villa, con una protección bastante justita, y a esta mujer la encierro durante 10 años en Pastrana, lo que ella va a llamar la cárcel fría. Bueno, realmente primero la va a encerrar en Santorcaz. True. O sea, la encierra allí, pero que si problemas por humedades, no sé qué narices. La princesa de Éboli se pone enferma, pero muy mala, obviamente, con las condiciones que tenía la muchacha en la encierro, no es que fuese vida palaciega. Así que Felipe, dentro de toda su entramada mental, que a saber lo que tenía sobre la cabeza, decide cambiarla al Palacio Pastrana, esa cárcel... Sí. Oscura, o sea, y ahí es donde, bueno... Literalmente se la cargaron. Sí. O sea, se la cargaron, pero se la cargaron de la manera más sutil, silenciándola, encerrándola y dejando que se muriese poco a poco. Algo muy parecido a lo que hicieron con Juana I de Castilla. Sí, totalmente. O sea, para mí, las coincidencias y en tramos tan cercanos de la historia... Pues, ¿qué quieres que te diga? No me coinciden. Era una mujer que te estorbaba. Sí que es verdad que hay que reconocer que en parte Juana, y aquí no estoy diciendo que fuese 100%, en un momento de la historia ella sí que decidió quedarse. Sí, pero en este caso ya la habían colgado de San Benito, ya le habían puesto unas condiciones... Ya la habían inhabilitado completamente. Efectivamente, le han quitado todo, le han... o sea, para mí... Y ya hablaremos en otro momento de Juana porque no quiero eclipsar a Ana, pero para mí Juana tiene una condición muy complicada, muy difícil, tanto en su matrimonio como en su etapa de madre, como en su papel de hija. Todo estaba muy complicado y había muchas presiones en su contra. Las cosas iban en su contra y ella... La mente al final, para sobrevivir, hace cosas de las que nos podemos sorprender muchísimo. Y yo no digo que ella fuese la persona más cuerda del mundo en algún momento de su historia. De hecho, cuando nace aquí Fernando de Habsburgo, eso fue un momentazo de decir, mira, es que os quedáis con el niño, que yo me voy a Flandes porque tengo a mi marido allí y tal y cual. Bueno, cuando murió su madre y dejó al Carlos también, ¿eh? Sí. O sea, todo... Sí, a ver, obviamente. Eso es. Pero sí que es verdad que hay ciertos paralelismos entre la manera de actuar, de silenciarlas. Eso es, totalmente. Estás cogiendo mucha carrerilla, tienes un carácter que a mí me hace hacerme una persona pequeñita y soy el rey. A ver, que estamos hablando de una muchacha que viene de una familia tan importante, un linaje tan poderoso, como has dicho antes, que es tan culta, tan preparada para la política, para... asuntos de Estado, con tanto dinero, porque al fin y al cabo esa familia era rica de narices, y que se dice que Felipe II ya le empieza a echar el ojo, no digo de manera romántica ni sexual. Para quien no haya visto, me he sacado un ojo. Ay, por favor, no me lo esperaba. He echado el ojo a la tuerta esta. Sí, es que no podemos dar ninguno de nuestros refranes hoy en día, ¿no? Ninguna de nuestras frases. Sí. Vale, no pasa nada. Pero bueno, ahora empezó a echar el lazo en esos momentos de la corte, que si bailes, reuniones y demás, donde la veía con su familia. Se dice que ahí es cuando empezó a enamorarse platónicamente de ella. Para tenerla cerca de él, decidió casarla con el príncipe de Éboli.
era su mejor amigo. O sea, fijaros las puertas giratorias, ya en ese momento existían, le da el título de príncipe de Éboli a un muchacho simplemente para darle prestigio a esta región italiana, estamos en un momento de independencia, no sé qué, quería el apoyo, pues este titulito que se lleva. Le sacaba más de 10 años. El príncipe de Éboli a Ana de Mendoza. Bueno, eso es muy común. Sí, completamente. Y dirás, oye, el matrimonio, pues bueno, conveniencia, ¿no? Sin más. No, se enamoraron. Empezaron a vivir vida de amores, o sea, vida de romántica de verdad. Uh-huh. Y se dice, que ni confirmo ni desmiento, pero las malas lenguas dicen que Felipe II, viendo esto, manda al príncipe de Éboli a una batalla que sabía que iban a perder. Y ahí es donde va a fallecer. Así se va a quedar viuda doña Ana de Mendoza. Y es donde empieza toda la entramada de que si monta de Felipe II, que si de Antonio Pérez, que si conspira con Juan Escobedo. Ya empieza toda la entramada. Ahí es donde empiezan los verdaderos amoríos extramatrimoniales de doña Ana de Mendoza. El matrimonio ya fue pura y casta. Sí. En ese sentido. Luego ya fuera se desmelenó. Es lo que dicen. Chico, porque para lo que te queda en el convento... Totalmente. O sea... Eso yo creo que se lo inventó Juana y todo el mundo ya lo empezó a utilizar. Sí, porque luego también hubo una parte en su vida en la que reformó o construyó un convento, ingresó ella en el convento. ¡Hombre! Y le dijeron, a ver, chiqui, no. Y tuvo que llegar Santa Teresa a decir... Es que tú aquí, amiga, no, porque es que estoy yo aquí esforzándome por restaurar la Orden de Carmelitas y me vienes tu vida mía. A ver, Santa Teresa quería restaurar la Orden para hacerla descalza, o sea, verdaderamente mendicante. Llega Ana de Mendoza y hace la Orden de las Carmelitas en tacones. O sea, lo que hizo es reformar el convento, se mete dentro y dice, ahora vosotras me servís que sois las monjas. Yo os pago todo, yo quiero aquí mi vida para ciega, me vais a servir todas. Odio a los hombres, que les den a los hombres. Yo me quedo aquí con vosotras. ¿Qué hicieron las monjas? En una madrugada se fueron todas para Sigüenza. Adiós la tuerta. Y yo creo que sí que se lo mereció un poquito, ¿eh? Hombre. Como la llamaron las monjas. A ver, diré que teniendo en cuenta el contexto y sin justificar nada y tal y cual, está muy bien jugado. En plan, nena, que me uno con vosotras. No nos molestamos. También te digo, sin ser religioso, Carlos I se fue al monasterio de Yuste, dijo, aquí convivimos todos, vosotros a un lado, yo a otro, veo las misas desde mi alcoba, no quiero que nadie me moleste, yo pago y mantengo este monasterio de la mejor manera posible, porque para algo soy el emperador. Pero claro, es que esta llevó a un tono más. También hay que entender que Carlos V, cuando hace eso, el hombre ya pues había vivido toda la vida de emperador, todas las guerras, pues se dice que ya estaba enfermo y que realmente lo sabían y que veían que estaba debilitándose. Ana de Mendoza era una muchacha fuerte, pero de salud, de mente y de todo. Entonces, cansada de la sociedad. Exactamente. A mí también me pasa. En plan, yo porque estoy profunda y absolutamente enamorada, pero... A mí me tienta un conventito, ¿sabes? En plan, aunque sea de retiro una temporada. Chicas, aquí colaboramos entre todas, yo os ayudo en lo que haga falta. Claro, aquí no nos molestamos. Tú ayudas, ella quería que la sirvieran. Ya, bueno, pero yo soy autónoma. Ya, es la diferencia. Ella no era muy autónoma, no lo veía bien, la verdad. Ella era Mendoza, yo no. Sí, además ella yo creo que inventó eso de yo a una cierta edad me retiro a un hotel, una residencia en Benidorm y que me lo de todo hecho. O sea, literalmente sería la edad de oro de Benidorm. Mi sueño. Pues Ana de Mendoza lo inventó ya, siglo XVI. Y sí, Ana de Mendoza y yo somos primas, no lo estoy sabiendo. Oye, a lo mejor tienes por ahí el apellido Mendoza, ¿quién sabe? Creo que no. Ellos dicen que hasta descienden del Cid Campeador, o sea, oye, yo que tú buscaba por ahí. Buah, me encantaría tanto verme todo el linaje. O sea, Buah. Yo tengo unos apellidos muy castellanos, pero muy claros, ¿vale? Tengo por un lado el apellido de un sitio cercano del que en algún momento hablaremos en el podcast, Sí. Que es Loeches. Yo aquí hago llamamiento también al Ayuntamiento de Loeches, a mí que me haga una placa. BBCV. Efectivamente. Básicamente, si tengo ahí el nombre es porque en mi familia en algún momento estuvo vinculada con Loeches. Y luego tengo mi apellido maravilloso que es Servando. Y aquí tenemos dos teorías, porque una ha estudiado esto.
Servando, que puede venir de sirviente. A mí no se me caen los anillos. Totalmente. Pero mi favorita es que servando es un apellido y nombre después creado a partir de un apellido que es Cervantes. ¿Perdona? Sí. Servando de Cervantes. Hombre, podría ser una evolución. O sea, una evolución sí. Que va variando dependiendo de dónde se vaya instalando esas familias de Cervantes en España. Yo me quedo con que soy prima de Cervantes. Si también soy prima de Ana de Mendoza, me encantaría. Pues está todo el siglo de oro en mi ser. Aquí. Efectivamente. Acá la barroca. Ella, sí. Y barroca. Oye, pues no me importaría hablar un capítulo entero sobre apellidos, orígenes, que si judíos, conversos, de dónde venimos. Molaría mucho, ¿eh? Tenemos muchos temas de los que hablar. Completamente. Y yo creo que lo que mejor también nos va a venir es que la gente nos deje por algún lado de qué quiere que hablemos. Completamente. O sea, aquí tiene que haber feedback, chicos. Sí. Porque es que si no nos enrollamos y en un solo capítulo hablamos de 12 cosas a la vez y tenemos que definirnos un poco las líneas. Yo creo que teníamos 3 temas y hemos sacado como 15. Efectivamente. Así que de aquí la pregunta, ¿qué quieres que mencionemos en nuestro siguiente capítulo? Directamente. Aquí queremos además a barrockers. Efectivamente. Vamos a hablar, o sea, aquí queremos barrockers. Aquí queremos gente intensa y que paguen los free tours. Bueno, por lo menos intensa y que nos siga. Luego lo de los free tours lo vemos en persona. Efectivamente. Pues nada. Aquí dejamos por hoy Barroco Luego Existo. Y hasta aquí el primer capítulo de nuestro querido podcast. Pues yo creo que increíble. Y estaremos hasta donde nos aguantéis. O hasta donde nos dé Hacienda, la verdad. Hasta donde nos salga de las narices. Besos y feliz semana. Y que sigue siendo barrocos. Ahí está.